Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Susan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más que Vencedoras. Y hoy día quiero hablar sobre el perdón como nunca antes lo habías visto. El perdón es un tema que se habla mucho. La gente siempre nos habla de que hay que perdonar, que no perdonar es como tener un pajarito dentro de una jaula y hay un montón de analogías que yo digo, no estoy segura si lo entiendo o si la gente entiende lo que está hablando porque suena como tan poético, pero al final si uno no tiene el entendimiento uno nunca lo puede aplicar en su vida. Entonces, hoy día quiero hablar sobre el perdón, pero desde un punto de vista bien práctico, pero al mismo tiempo bien espiritual, para que sepamos bien qué es el efecto, cuáles son las consecuencias cuando no podemos perdonar y al mismo tiempo cómo podemos reconocer cuando no hemos perdonado. Entonces, esto que vamos a aprender el día de hoy es extremadamente importante y yo sé que les va a ayudar porque lo van a ver desde una perspectiva sencilla. El objetivo de todo lo que yo hablo, de hacer estos videos, no es simplemente por hacerlo, es porque el Señor me ha dado la capacidad, el don, yo creo, de poder explicar cosas que causan entendimiento. Porque la única forma en la cual tú vas a poder crecer y vas a poder cambiar y vas a poder transformar tu vida es a través del entendimiento. No necesariamente a través del conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento pero no entender lo que conoces. Tú puedes tener mucha información adentro de ti, pero si no lo entiendes, si no se vuelve una revelación, entonces nunca lo vas a poder aplicar. Y la aplicación del conocimiento a través del entendimiento es sabiduría. Sin sabiduría siempre nos vamos a quedar en el mismo nivel. Entonces, lo que estoy tratando de hacer a través de estos videos es que tengas entendimiento, que te haga clic en tu interior. Es como que digas, wow, ahora sí entendí. Porque esa va a ser la única forma en la cual te vas a tener la convicción de tomar acción, de actuar, de ejecutar lo que estás aprendiendo. De otra forma es puro bla bla bla, pura palabrería, pero sin entendimiento, simplemente es información intelectual. Pero lo que tú quieres no es solamente información intelectual, lo que tú quieres es transformación. Es lo que todos queremos. Entonces, primero quiero hablar desde del perdón desde una perspectiva cristiana, ¿ok? Para los que me están escuchando, hoy día no estoy tomando mate, estoy tomando té. Lo voy a decir así porque a mí esta fue la manera en la cual más me impactó. La falta de perdón, pon atención, la falta de perdón es el único pecado que hace que los cristianos terminen en el infierno. Lo voy a decir de nuevo. La falta de perdón es el único pecado que hace que los cristianos terminen en el infierno. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz, tú lo estás rechazando. Si tú rechazas lo que hizo Jesús en la cruz, entonces tú literalmente no eres cristiano. Por mucho que creas en Jesús, por mucho que te guste Jesús, que leas la palabra, tú puedes leer la palabra, tú puedes ir a la iglesia todos los domingos, pero si tú no aceptas la obra de Jesús en la cruz, que fue justamente el perdón de los pecados, entonces tú no puedes entrar a estar en la eternidad con Él, porque tú lo estás rechazando a Él. Es súper fuerte y lamentablemente es algo que los cristianos no están conscientes a ese nivel. Ahora, el perdón tiene varias dimensiones.
Porque pedir perdón no es lo mismo que perdonar. Perdonar a otros, recibir el perdón de Dios, perdonarse a sí mismo. O sea, hay varias facetas en lo que es el perdón. Y lo primero que tienes que hacer es recibir el perdón de Dios. O sea, tú eres la que inicia el perdón sabiendo que Dios ya te perdonó. Mucha gente tiene este problema. ¿Pero por qué me van a perdonar a mí si yo no hice nada? Eso es lo primero que no entendemos con nuestra mente lógica. Porque no entendemos de cosas espirituales, así es como operamos. Pero ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Ya sea a Dios o a otras personas. Y el tema es que nosotros primero tenemos que entender que el problema que nosotros vivimos, que nosotros tenemos como humanidad, no empezó con nosotros mismos, sino que empezó con Adán. Adán fue el primero que a través de su desobediencia, ni siquiera de Eva, fue de Adán, porque no pasó absolutamente nada cuando Eva comió el fruto, no pasó absolutamente nada. Todo se vino abajo cuando Adán decidió hacerlo también. ¿Por qué? Porque Dios le dio las instrucciones a Adán, no a Eva. Entonces, eso es otro tema. Pero lo que quiero ahora explicar es que nosotros, por ser humanos y porque Adán fue el primero en que entró en pecado, toda la humanidad quedó condenada a tener el pecado adentro. Por eso todos nacemos con una condición pecaminosa. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. No necesariamente es tu culpa o mi culpa, pero es así. O sea, son cosas espirituales y tenemos que abrir nuestra mente para poder entender esto que es espiritual. Entonces, nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro y mucha gente se enfoca mucho en lo que otras personas le han hecho a ellas. Hoy esta persona me hizo tal cosa, esta persona me lastimó, esta persona me hirió, pero no muy seguido pensamos en cómo nuestras heridas han herido a otros. Porque inevitablemente una persona herida va a herir a otras personas. Entonces quiero que que hagas pausa y te pongas a pensar en cómo tú, sin querer queriendo, heriste a los demás. Y yo creo que hablé un poco sobre esto en un video que hice que se llamaba Los 5 síntomas de la herida de un padre. El padre que hiere a sus hijos ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo muchas veces porque él se minimiza a sí mismo. No tiene idea del valor que tiene. Y porque no ha encarnado el rol de padre y no se ha dado cuenta de la importancia y el impacto que sus acciones tienen en la vida de sus hijos, es que de una forma como que se ningunea. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí, lamentablemente, donde yo vivo, acá en Canadá, hay mucho problema de drogadicción. Muchísimo. Es una epidemia. Es una epidemia. Mata más gente que el COVID. Y es muy trágico lo que vivimos acá. Y la verdad es que yo sé que en todo el mundo, pero acá en Norteamérica, debido a que el tipo de droga es tan tóxica que te mata bien rápido o te deteriora de una forma tan rápida. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con varias gente que está en condición de calle y que está en adicción. Y muchos de ellos son papás. Pero la imagen que ellos tienen de ellos mismos es tan pobre, es tan poca cosa, es tan poco valiosa. Ellos se ven a sí mismos como: yo no valgo nada, o sea, ¿qué importa si yo me muero? Sin darse cuenta del impacto que están teniendo en sus hijos, en sus hijas. O sea, ellos no miden eso porque no se ven a sí mismos como personas valiosas. Entonces, muchas veces las personas que tienen baja autoestima no se dan cuenta de
cuánto dolor crean a sus padres, a sus hijos, a la gente que está alrededor de ellos, que ve que ellos no se tratan bien, que ellos se lastiman a sí mismos. Tú no quisieras ver a tu hijo lastimándose a él mismo, que estuviera metido en drogas, pero la imagen que ellos tienen de ellos mismos es como, yo no le importo a nadie le importa lo que yo hago, entonces yo voy y hago lo que yo quiero, me daño a mí mismo, y esto es algo bien típico que la gente dice, si yo no le hago nada, la gente que está metida en droga, y hay otro tipo de gente que también hace este comentario, yo no le hago mal a nadie, ¿qué le importa lo que yo haga si yo no le hago mal a nadie? Pero eso es una mentira. Porque si tú te dañas a ti mismo, tú estás hiriendo a la gente que te ama. Entonces, ya solamente con herirte a ti mismo, tú estás lastimando a otros. Y eso ya requiere que tú pidas perdón. De hecho, esto es otra cosa que es importante. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Él te creó. Si tú te dañas tu propio cuerpo, ¿tú no crees que Dios necesita que tú le pidas perdón por el daño que tú te haces a ti mismo? Imagínate que Dios quiere ser tu padre y Él te ama. Entonces tú tienes que pedirle perdón por el daño que tú le has hecho a otras personas sin querer queriendo. Muchas veces esto sin querer queriendo, ni siquiera nos damos cuenta del daño que le causamos a los demás, pero también del daño que tú te causas a ti mismo. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Hacemos daño sin querer queriendo, no nos damos cuenta, somos egoístas por naturaleza, somos egocéntricos por naturaleza, o sea, hasta los niños. Un niño se enfoca en él, o sea, es algo natural en el ser humano y es algo que por lo cual Jesús fue a la cruz, porque Dios nos ama, pero Dios no ama el pecado, pero Dios odia el pecado que tenemos adentro. Y saben que es algo muy muy interesante, que la gente no siempre lo analiza de esta forma, pero el diablo y el pecado son dos cosas diferentes. No es lo mismo. De hecho, la primera víctima, y esto a mí me da como risa, porque cuando me di cuenta, cuando lo aprendí, fue como, qué estúpido. O sea, la primera víctima del pecado fue el diablo, porque el diablo, antes de ser el diablo, era Lucifer, y era un querubín, era un ángel, pero fue el pecado el que lo corrompió su sabiduría, dice la palabra, y esto está escrito en Ezequiel, y él quería estar más arriba de Dios y que lo amara más que Dios. Ahí está el pecado de Lucifer, y eso hizo que él cayera y descendiera, y nunca hubo una batalla en el cielo así como que Dios estaba peleando. O sea, eso nunca pasó, porque Dios es Dios. ¿Quién va a pelear con Dios? O sea, y fue el arcángel, ángel Miguel, que es el que está a cargo de la milicia, el que está a cargo de la guerra espiritual, el que le dijo fuera. Y ni siquiera él lo pronunció, sino que fue un pensamiento que él tuvo. O sea, ese pensamiento, yo me voy a elevar. De hecho, lo podría buscar en la palabra, no sé en qué parte de Ezequiel está, pero después se los voy a dar en los comentarios. Y entonces es importante que sepamos que la primera víctima del pecado fue el diablo. Entonces, el diablo fue la primera víctima del pecado. Y luego, ya estando en la tierra, y de hecho esta es otra revelación que es súper poderosa. El pecado no se originó en la tierra, se originó en el cielo. Porque Lucifer, estando en el cielo, fue el que él cometió un pecado, no acá en la tierra. Esos son misterios que uno va a entender cuando estemos en la presencia de Jesús. Pero el pecado no es el diablo, sino que el diablo es la primera víctima del pecado. Porque esto es importante, porque mucha gente ve al diablo así como, ¡oh, y el diablo! Y la verdad es que nuestro enemigo es el pecado. Pero ni siquiera eso, porque Jesús ya lo superó. Ahora, lo otro que quería mencionar es que
la razón por la cual Lucifer pecó fue por ese deseo de ser más que Dios, por ese deseo de recibir él la adoración. Y luego, estando acá en la tierra, el diablo engañó a Eva para que Eva también tuviera ese deseo de tener más sabiduría, de ser como Dios. Le dijo, tú vas a ser como Dios. Ella ya tenía la posición de diosa, o sea, no de diosa, no está correcto decirlo así, pero de Dios, porque él tenía, Adán y Eva tenían autoridad y dominio sobre todo lo que se movía en la tierra. Entonces ellos ya tenían esa posición, pero la falta de conocimiento, la ignorancia es lo que hace que la gente perezca. Y eso es justamente lo que nos pasa hoy en día, que Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi gente perece. Y hasta el día de hoy no tenemos clara cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición en relación a Dios, y como somos ignorantes es que caemos en las trampas del diablo, ¿no es cierto? Entonces Eva cayó, y porque cayó Eva, Adán decidió seguir a Eva, porque esa fue la razón por la cual él también comió del fruto, porque y no era algo malo que Dios nos quería prohibir. Yo creo que en el fondo, yo creo que Dios eventualmente nos iba a dar de ese fruto, del conocimiento del bien y el mal, pero eran los tiempos de Dios, no eran los tiempos de no era al tiempo de Eva. Entonces Eva se adelantó y llegó y hizo algo que ella no tenía que hacer, y desobedeció, y con esa desobediencia, ella entró el pecado en toda la humanidad. Y por eso Jesús le llaman el segundo Adán, ¿no es cierto? Porque Jesús nos redimió del pecado. Nos redimió del pecado, nos perdonó, y como ese velo que había entre Dios y la humanidad por causa del pecado se rompió, y ahora podemos tener libre acceso por medio de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no perdonas, tú no has recibido lo que el sacrificio de Jesús, ese velo todavía sigue ahí entre tú y Dios. Entonces, obviamente que si todavía hay una separación entre tú y Dios, porque tú no has aceptado lo que Jesús hizo por ti, entonces ¿cómo quieres estar en el cielo? No tiene sentido. Y es importante que sepamos que lo primero que la primera forma de pecado, diría yo, que tenemos es este sentido de autojusticia, de querer hacer justicia con nuestras propias manos. Y esto es algo que también Dios me reveló, que lo encontré maravilloso. Es que la palabra dice que nosotros enfrentamos una lucha que no es contra sangre y carne, sino contra espíritus, principados, potestades, espíritus en regiones celestiales. Entonces, el ser humano tiene el desafío de entender que la lucha que nosotros libramos, los seres humanos, no es con la carne, no es con personas, no es con tu mamá, ni con tu tío, ni con tu abuela, ni con tu ex, no es con personas, sino que es con espíritus. Eso es lo que todos los seres humanos tenemos que entender. Y eso es lo que nos va a ayudar a perdonar. Porque, mi lucha no es contra esta persona. Porque cuando nosotros tenemos falta de perdón, lo tenemos no contra espíritu, sino que contra personas. O sea, estamos desobedeciendo la palabra, estamos luchando contra carne y sangre cuando no perdonamos. Y Dios dice, tu lucha no es contra sangre y carne, tu lucha es contra espíritus, potestades, y tenemos que entender, y esto por eso es tan poderoso entender las cosas espirituales, porque cuando tú te das cuenta que esta persona que te hirió, que te lastimó, que te abandonó, que te abusó, esta persona no actuó por su propia voluntad, digámoslo así. Todas las personas son influenciadas espiritualmente. Las personas son influenciadas por su mente espiritualmente. Entonces tú sabes que no fue esta persona la que actuó
contra ti, sino que fue un espíritu el que influenció a esta persona para atacarte. Y tú estás peleando contra la persona sin darte cuenta que lo que tienes que pelear es el espíritu que opera detrás de la persona. Entonces eso te va a abrir tu mente para darte cuenta, hey, o sea, qué estupidez que yo esté guardando rencor contra esta persona cuando mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra el espíritu que está detrás de las personas, que hace que las personas actúen de cierta forma. Eso es súper poderoso. Eso es súper poderoso cuando te das cuenta que no fue Pedrito y Juanito los que te atacaron, sino los espíritus que operan en Pedrito y Juanito. Los espíritus. Y el diablo no quiere que tú te des cuenta de eso. Porque el diablo te quiere enfocado en carne y sangre. En personas. En tu mamá, en tu papá, que esta persona. Y Dios dice, no. La lucha no es contra sangre y carne. La lucha que tú tienes es contra principados, potestades, espíritus en regiones celestiales. Esa es tu lucha. Entonces tenemos que hacer ese switch mental para darnos cuenta que estamos peleando todo el tiempo con el enemigo equivocado. Y eso te va a hacer libre. Te va a traer una libertad tremenda. Tremenda. Ahora, Dios, Él dice que la venganza le pertenece a Él. Ay, tengo que buscar ese versículo, no sé dónde está. No me quiero buscar el versículo ahora, pero también lo voy a colocar en los comentarios. Pero Dios dice en la palabra que la venganza, creo que está en Salmo, en alguna parte de Salmo está escrito que la venganza le pertenece a Dios. Dios siendo espíritu, Él se encarga de la carne. Él se encarga de la carne. Nosotros, que somos carne, nos encargamos del espíritu y Dios, que es espíritu, se encarga de la carne. Así es como opera Dios. Así es como opera Dios. Espero que esto te abra tu mente para que puedas perdonar y darte cuenta que has estado peleando toda tu vida, tal vez, con el enemigo equivocado. Ahora, así como hay espíritus que operan en las personas, que hacen que otras personas te hagan daño, también hay espíritus dentro de ti que hacen que tú te hagas daño a ti mismo. Y muchas veces, la persona a la cual nosotros no hemos podido perdonar, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Y esto es importante porque de la misma forma en la cual otros espíritus inmundos, hay espíritus que son espíritus malvados, espíritus inmundos. Hay diferentes clases de espíritus que operan en otras personas para hacerte daño a ti. También hay espíritus adentro de ti que están operando para hacerle daño a otro, pero también para hacerte daño a ti mismo. Y a veces la forma en la cual nosotros dañamos a otras personas es dañándonos a nosotros mismos. Entonces, abre los ojos espirituales. Date cuenta de que tu lucha no es contra sangre y carne. Y hay varias razones por las cuales también quiero hablar sobre el perdón. Número 1, ya supimos, ya les dije, la falta de perdón es lo que le impide a un cristiano es llegar al cielo. Y eso es, ouch, muy duro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? También es que cuando tú tienes falta de perdón, Dios no puede escuchar tus oraciones. Tú pierdes esa posición en el espíritu. Dios no escucha tus oraciones. Eso es súper duro. Tal vez tú has estado orando por lo mismo por mucho tiempo y esa oración que tú tienes todavía no se ha contestado. Puede ser a lo mejor por tu hijo, por alguien que tú amas. Y puede ser que la razón por la cual esa oración todavía no se responde es porque todavía no has perdonado. A lo mejor tienes que pedir perdón, tienes que perdonar y tienes que perdonarte a ti misma.
tienes que recibir el perdón de Dios o tienes que pedirle perdón a Dios. Es una oración, esa debería ser tu primera oración, la más importante, porque esa va a ser la oración que gatille que todas las otras oraciones sean escuchadas. Otra cosa también súper poderosa es que ya hasta la ciencia sabe que las emociones que tú tienes afectan tu cuerpo físico. Y la falta de perdón puede causar artritis, artrosis, reumatoide, todos los tipos de enfermedad de los huesos, por lo general es falta de perdón. Hasta cáncer. Pero principalmente la enfermedad de los huesos. La enfermedad a los huesos es debido a la falta de perdón. Lo tercero, y ya con esto voy a cerrar, es que la falta de perdón también provoca estancamiento. Porque la falta de perdón hace que tú tengas cosas en tus manos que no has podido soltar. Te aferraste a esa persona, a ese evento, a esa situación. Entonces Dios no te puede dar nada. Dios no te puede dar algo porque tus manos ya tienen algo. Para que tú puedas recibir de Dios, tú tienes que tener la mano abierta. No puedes estar con la mano empuñada o con mano llena. Tienes que soltar lo que tienes en tus manos para que Dios te pueda dar lo que Él tiene para ti. Y eso va a hacer que tú puedas avanzar. Si estás estancada, si te duelen los huesos, si tienes oraciones sin contestar, esas son señales que es hora de doblar rodillas y decirle, ¿sabes qué, Dios? Tengo esta conversación pendiente y ¿sabes qué? A lo mejor la oración que tienes que hacer es ayúdame a perdonar. Ayúdame, abre mis ojos espirituales para darme cuenta que mi batalla no es contra sangre y carne, sino con los espíritus. Yo creo que esa verdad te tiene que hacer libre. Te tiene que hacer 100% libre. Es el diablo el que te odia. Es el diablo el que te odia. Es el diablo el que no te quiere ver feliz, con paz, con amor, con gozo, con autocontrol, con libertad. El diablo te quiere ver sin tu propósito, con tu propósito sin cumplir. El diablo es el que te odia. Te odia. No son las personas, sino los espíritus que operan en esas personas. Tienes que darte cuenta que todos los seres humanos estamos siendo influenciados espiritualmente. Hasta Pedro en la Biblia, cuando Pedro le dijo, no, Jesús, tú no vas a ir a la cruz, y Jesús le respondió, sal de mí, Satanás, porque sabía que había un espíritu que estaba operando en Pedro. Un momento podemos estar, y momentos antes, le había dicho, no fue cuando le preguntó, ¿quién tú crees que yo soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, carne y sangre no te reveló eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y al momento después, sal de mí, Satanás. O sea, se dan cuenta de la naturaleza de la mente. Un momento tú puedes tener un pensamiento de Dios y al otro el diablo te va a querer meter otra idea. Algo que es importante es que Dios no te revela cosas necesariamente en tu mente. Dios te habla en tu espíritu. Tu espíritu está acá en tu estómago. Es tu interior. De tu vientre van a brotar ríos de agua viva. Entonces tienes que pensar en tu intuición, en la parte más interior. Ahí es donde te habla Dios. Pero las voces del enemigo siempre están acá arriba, en la cabeza. Dios no te habla el diablo no te habla tu intuición. Dios te habla tu intuición. Pero el diablo siempre te quiere colocar voces en tu mente. Eso es importante para que empieces a diferenciar. Pero tú, al saber la naturaleza de la mente de las personas, estamos todos sujetos, hasta San Pedro, sujeto a tener ideas y pensamientos directamente del diablo. Si le pasó a Pedro, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y eso te tiene que ayudar a ti a decir, hey, diablo, ya no te voy a comprar tu juego ni un día más.
Voy a dejar de estar peleado con esta persona porque sé que lo que esa persona hizo para dañarme no fue esa persona necesariamente, sino que fue el espíritu que estaba operando detrás de ella. Y ahora tu pelea ya no va a ser carnal, sino que va a ser una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual ya la ganaste. O sea, imagínate la libertad que esto te tiene que dar a ti. No más dolor a los huesos, no más estancamiento, no más oraciones sin contestar. Espero que esta sesión te haya traído libertad como me la trajo a mí. Perdónate a ti misma, porque tú también has sido influenciada espiritualmente por espíritus malignos, malvados, por espíritus inmundos. Pero el Señor te quiere libre. Amén. Inscríbete en mi programa. Si quieres ser una mujer espiritual, inscríbete en mi programa Más que Vencedora, en una membresía mensual que te va a ayudar a ser una mujer que tiene los ojos espirituales abiertos y no está dándose vuelta en la misma montaña, sino que avanza. Y suscríbete si no te has suscrito, activa las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Y para los que me están escuchando a través de Spotify, nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Bye.